Gracias por continuar con nosotros en lo que pasó en 7 días. Durante varias semanas hemos estado analizando el tema de la modificación al Código Laboral. Ahí los empresarios, los patronos aseguran que hay que modificar ese código para adecuarlo a los nuevos tiempos y seguir, dicen ellos, mejorando las condiciones de vida de los trabajadores. Para analizar esa situación y qué hay detrás de todo ese proceso está con nosotros Rafael Pepe Abreu. Pepe, de verdad, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarme aquí en lo que pasó en 7 días. ¿Cómo te sientes? Tenía un par de días que no te veía. Bien, Napoleón, y sobre todo estando contigo en este programa. Tú eres un tradicional trabajador vinculado al desarrollo del movimiento sindical, ¿verdad?, a su lucha en diversas etapas, y siempre es importante estos reencuentros contigo. Así es, sí, sí. Tipo de paz. Cuando comencé a cubrir, no había cana en la barba, ni barba había. Eran en esos barrios, en las centrales, Así caminando es. de aquí, caminando de allá. Te decía yo, te vas a ser un buen reportero internacional, te decía yo en aquellos tiempos. Sí, así es. Tú bien joven todavía, bueno, y no me equivoqué. 21 años lo comencé a tener. Y no me equivoqué, el Sí, hombre bueno. ha caminado, ha trillado un gran camino. Pepe, ¿cómo van las negociaciones? Vimos que hubo una reunión entre el sector patronal y ustedes para modificar el código, para mejorar las condiciones de los trabajadores. ¿Sabes, Napoleón, que este tema del código afuera, cuando estábamos en el camerino, tú me decías, otra vez el código? Sí. Y es porque esto comenzó en el año 2014, esta discusión. Yo recuerdo que Gustavo Montalvo presidía una mesa de conversaciones y se daba en el Palacio. Del Palacio después pasamos a INTE, una mediación de INTE. De INTE llegamos al Ministerio de Trabajo. Se cerró la discusión en el año 2015 y aunque avanzamos en los puntos referidos al tema procesal, se cerró por el tema básicamente de la cesantía. Ahí hubo una ruptura. Los empresarios siempre han persistido en ese tema. Cada convención empresarial, cada nuevo presidente del CONEC que sale, de la Asociación de Industria, de Copardón, dentro de su carpeta siempre está pendiente el punto modificación del código. Ahora, en este año, que recién inicia, ellos, vía el Ministerio de Trabajo, se plantearon otra vez la modificación. Entonces nos convocaron por el Consejo Consultivo de Trabajo, que es un organismo adscrito al Ministerio de Trabajo. Entonces ahora esta nueva discusión la está presidiendo el señor Ministro de Trabajo. Ya hemos hecho 2 reuniones y la próxima es el 15 de este mes. ¿Qué hemos estado haciendo en esas reuniones 2 que se han dado? Nosotros lo que hemos estado haciendo una especie de repaso de toda la matriz vista en ese tiempo en que nosotros nos reunimos, esos años, ¿verdad?, en que nos estuvimos reuniendo. ¿Sabe que el código tiene 738 artículos y 13 principios fundamentales? ¿Dónde estamos ahora? Estamos haciendo entonces una revisión de esos principios fundamentales y de los artículos menos conflictivos, en lo que incluso en ese proceso que pasó pudimos acercarnos y en muchos de ellos llegar a acuerdos. Claro está, hay que entender esto. Hay temas, parte de ese articulado, que es el verdadero interés del sector empresarial, es lo que está detrás de la propuesta, que todavía no hemos llegado a ello, aunque de antemano conocemos cuál es la postura que tiene el empresariado. La sabemos y por eso, como confederación, nosotros adelantamos que difícilmente, muy difícil, será imposible llegar a acuerdo en esos artículos bajo las condiciones que plantean los empresarios. Ahora, si ellos se acogen a que revisemos del código lo posible, lo conveniente, que muchas de esas cosas son muy convenientes para las empresas, incluso, nosotros estamos dispuestos a hacer el esfuerzo sin llegar más allá. Dicen que lo que está detrás es quitar la cesantía. Es una conquista vieja que ni siquiera Trujillo pudo eliminar. Es
Es muy bueno lo que tú dices, porque quiero que sepas que cuando Trujillo no había código primero, había una ordenanza que era la 637. En esa ordenanza ya la cesantía se consignaba. Claro, eran 7 días, pero se consignaba 7 días. Después vino el código en 51 de Trujillo y ahí la cesantía subió a 15 días. Pasó todo el tiempo ese con los 15 días. En el gobierno de Balaguer, en 1992, se reformó y logramos el actual código. Este código logró que la cesantía suba a 18 días cuando es de 1 a 5 años y de 21 días cuando pasa de los 5 años. Entonces, los empresarios nos han presentado a nosotros una propuesta, 3 fórmulas que ellos han visto relativas al tema de cesantía. Ellos lo que nos dicen a nosotros es, miren, acepten, dicen ellos, que la cesantía tenga un techo. Ellos plantean que tenga un techo en el siguiente orden. Que, por ejemplo, si Pepe Abreu trabaja con Juan Pérez, que solamente tenga derecho a acumular cesantía por un periodo de tiempo, por ejemplo, 3 años. 3 años. No importa que tú tengas 15, 20, el día que salga de la empresa, que te desahucien, te liquidan por 3. Esa es una fórmula que ellos han planteado. Otra fórmula, ellos dicen, quitémosle la cesantía a los ejecutivos, es decir, a las personas que ocupan puestos de dirección en las empresas, que son ejecutivos, alegando ellos que esos son como su gente, su dominio, sí, y que como no son trabajadores, común y corriente, no debe tocarle cesantía. Piensan como patrones que sean trabajadores. Pero, exactamente, sí, pero ¿qué dice uno, verdad? Uno dice, bueno, a veces tú notas, Napoleón, que cuando determinado ejecutivo sale de un sitio, si no cuenta con ese auxilio, mira, se la ve fea también, sí, porque el que vive generalmente de salario no acumula tampoco, no acumula absolutamente nada, va gastando lo que va recibiendo y a mayor jerarquía el gasto es mayor. Entonces nosotros decimos, nosotros no podemos tampoco hacer eso. Otra fórmula que ellos plantean, que era la que discutíamos nosotros fuera de aquí en el camerino, es, bueno, que se dé la cesantía hasta aquí. Los trabajadores de hoy, los que están hoy trabajando en las empresas, se les reconozca la cesantía. Pero que a partir de los nuevos contratados, cuando se haga la reforma, esos nuevos contratados entonces no se beneficien del auxilio de cesantía. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros decimos lo siguiente, Napoleón, pactar hacia la baja por una generación de trabajadores que no es la que tú en el momento determinado está dirigiendo, está orientando, está encabezando su proceso. Es una acción que en el momento sindical no podría comprometerse a ella. ¿Por qué? Porque todo el que ha hecho algo a favor de los trabajadores, fíjate que yo estoy hablando de cuando Trujillo, tú no estás hablando de como Trujillo, lo que hizo Mauricio Báez, lo que hizo Julio de Peña Valdés, lo que hicieron otros, todos lo han hecho siempre, buscando siempre progresar, avanzar. Cuando el Código Trujillo se dio en el 51, era un código esplendoroso en ese momento, ¿verdad? El de 92, el actual, también. Entonces nosotros no podemos hacer un pacto hacia el futuro para nuevos trabajadores contratados, afectando su derecho futuro de antemano. No podemos hacer esto porque sería un compromiso que nosotros haríamos en detrimento de un sector de trabajadores que todavía ni siquiera estén los puestos. ¿Qué de bueno tiene eso, según ellos? Porque algunas bondades tienen. Oye, lo que ellos señalan. Ellos dicen que es por mejorar las condiciones de los trabajadores. La contrapartida. Ellos dicen, de bueno tiene, que si nosotros aceptamos eso, dicen ellos entonces harían aumentos salariales más abundantes, más continuos, dicen ellos, podrían mejorar considerablemente el salario, podrían contratar más trabajadores, podría crecer menos entonces la informalidad. Eso es lo que ellos dicen que es bueno. Pero ¿qué decimos nosotros frente a eso que ellos dicen que es bueno? Lo siguiente, mira, Napoleón, el legislador dominicano, en términos generales, para hablar del legislador, fue en cierta forma sabio cuando se estructuró el Código Laboral. Estamos hablando del legislador de siglos de historia. ¿En qué sentido? Le puso al patrón dominicano un derecho, que es el derecho al desahucio, que en pocos países existe o casi en ninguno existe. En el siguiente orden.
cuando el empresario dominicano decide ponerle fin al contrato de un trabajador, lo hace de manera unilateral. El empresario no tiene que explicar la causa, ni por escrito ni verbal. Sencillamente le dice, mire señor, usted por causa de ajena a la voluntad de la empresa, hemos decidido prescindir de su servicio, pase dentro de tal tiempo a buscar su prestación, por tal sitio, por tal departamento. El trabajador puede querer una explicación. ¿Y por qué? Si yo no he hecho nada. ¿Y por qué? Si yo me porto bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué a fulano no lo cancelan a él? No. Mire, yo no tengo que explicarle, sencillamente es una acción que la empresa toma y es un derecho que yo tengo. Entonces, el trabajador lo único que le queda es buscar sus prestaciones y irse. En los países donde eso no es así, Napoleón, el patrón tiene que explicar causa y demás asuntos. Y muchas veces al explicarla, un trabajador puede alegar, usted me está votando porque soy negro, usted me está votando por mi preferencia sexual, usted me está votando por asuntos políticos. Soy chiquito, quiero un galán, usted me está votando porque soy asiático, ¿no entiendes lo que? O soy latino, ¿no entiendes? Bueno, y entonces ahí se crea un problema porque llueven la demanda entonces contra las empresas para que supuestamente expliquen por qué han actuado prejuiciosamente contra determinado trabajador. Un hombre eficiente. Entonces, eso es peor que el desahucio, porque el desahucio a usted sencillamente lo libera de esa causa. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Como tú tienes como empresario ese poder sobre el trabajador, entonces, ¿qué es lo que hace el legislador? Te dice, mira, te voy a dar ese poder a ti, pero tiene que pagar por eso. Entonces voy a indemnizar al trabajador para que cuando tú tomes esa acción, tú te veas obligado a aplicarle. Si el trabajador renuncia voluntariamente, no tiene derecho a la cesantía, no tiene derecho a ella. Es decir, yo no puedo decir mañana yo me voy y dirijo una carta al patrón para que me dé mis prestaciones. Yo no puedo hacer eso porque el patrón no me la da, o me la da si quiere. Es cuando él toma la decisión, él como empresario, de cancelarme. Si yo cometo una falta grave, entonces lo que hacen es que me despiden, me hacen un expediente y me despiden. También ahí yo pierdo la cesantía, no tengo derecho a ella. Es solo si de manera voluntaria, unilateral, yo decido como empresario, por ejemplo, si lo soy, ponerle fin a un contrato. Si los empresarios mantienen su posición de que es el punto neurálgico de ellos, eso es lo que ellos prefieren, ¿habrá un acuerdo con usted? No habrá acuerdo. Si mantienen esa posición, no habrá acuerdo. Yo te digo de manera sincera, clara, el señor Brache, Pedro Brache, que ahora preside el CONE, él nos decía a nosotros que como que sin la cesantía no valía la pena hacer un acuerdo. Así lo dijo textualmente. Si no resolvemos el tema de la cesantía, yo creo que el acuerdo tendría poco sentido para nosotros, porque la cesantía es el centro de todos los problemas que ocurren después y demás asuntos. Entonces nosotros consideramos que ojalá ustedes puedan, decía él, una de las modalidades que planteamos, cambiar la posición. El resultado ha sido hasta ahora que cuando nosotros hemos sometido esa propuesta a las diversas direcciones de las 3 confederaciones, de manera unánime, en las 3, para que no se diga como que es radicalismo de nosotros solo. No, es un tema de que las 3, en su dirección, han rechazado esa propuesta empresarial. Y entre los trabajadores, en el seno de los trabajadores, desde un conserje hasta un ejecutivo, hacen lo mismo. A veces el ejecutivo no lo dice, ¿verdad? Ni lo habla mucho, porque como dice, ¿verdad? A veces actúa como patrón, aunque sea un trabajador, pero en el fondo, cuando se le plantea, el tema se le plantea en privado, lo que le dice a uno es cuidado con eso, ¿eh? No renuncien a eso, mucho cuidado, que eso es lo único que tenemos nosotros. Entonces la gente está, Napoleón, prácticamente aferrada a su única posibilidad de agarre. Porque era lo que tú me estabas hablando, me ponía los ejemplos de algunos hermanos tuyos que se han desenvuelto en Estados Unidos. Y tú dices, en Estados Unidos no hay código de trabajo. No hay código, hermano, no hay código. En Estados Unidos no hay la figura de la cesantía. En Suiza, Dinamarca, Finlandia, no hay código. Pero si te enfermas no importa que tú seas empleado, ahora hay un sistema de protección social en el que incluso, eso hay que entenderlo también, ¿sabes que hasta la corrupción en los países disminuye mucho más y es mucho menor, aunque nunca desaparece,
cuando existen sistemas de seguridad social que son efectivos. ¿Por qué? Porque la gente se siente más segura. Dicen que el poder de los ricos es mucho, es fuerte. Sí. Y si los empresarios se imponen y se pierde la cesantía, ¿qué van a hacer ustedes? Hay una propuesta, hay un acuerdo con el presidente de la República, hay un acuerdo con él. Cuando esto se dio, esta convocatoria, él reunió a las dos partes. Oye, Napoleón, esta parte que yo quiero que la gente la oiga también, la enfatice, esto va a subir a la página de la Confederación para que los trabajadores lo sigan, esto que estamos hablando aquí. Dele. Dijo el presidente, yo no someteré al Congreso nada que no sea consensuado entre las partes. Para yo someter al Congreso un tema como este, que no es una ley cualquiera, tiene que contar con el aval de los tres sectores. Si un sector no está de acuerdo, yo no lo someto. Las tres partes tienen capacidad de veto. ¿Qué tres partes se refería? Gobierno, empresario y sindicato. Eso está, Napoleón, prometido por el señor presidente de la República, que lo ha reiterado, solo, junto, tanto a los empresarios como a nosotros. De manera que nosotros entonces confiamos, hemos confiado en ese aval que se nos dio en ese sentido y que hasta ahora se ha cumplido. Yo debo decirlo, ¿verdad? Ningún funcionario, ni el presidente, ni nadie nos ha dicho a nosotros, esto debe ser por así, debe ser por aquí o debe ser por allá. Siempre nos han dicho, cada cosa que pase ahí depende de la voluntad y de la capacidad de acuerdo que ustedes tengan entre ustedes y los empresarios. Y te voy a decir algo, Napoleón, nosotros hemos complacido a los empresarios en cosas que son importantes para las empresas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿sabes que los empresarios se quejan mucho de los embargos temerarios, de las sentencias temerarias, de abogados que, tú sabes, montan sistemas a veces hasta de mafia, como diríamos así? Malos abogados, no todos, ¿verdad?, pero algunos que hacen eso. Y entonces nosotros hemos dicho, a nosotros como sindicato no nos interesa eso, porque a nosotros, cuando una empresa se perjudica, termina perjudicando también a los trabajadores. Porque si quiebran y a su familia, que es la parte inclusive más débil en ese eslabón. Entonces nosotros decimos, a nosotros no nos interesa que nadie aproveche el código para hacer contra las empresas acciones que en definitiva no van a beneficiar al trabajador, van a beneficiar a esa oficina o a ese abogado que hace eso. Entonces hemos hecho depuraciones. Mucha gente que está viendo este programa, me imagino que está esperando que yo te pregunte si va a haber algún acuerdo adicional con los empresarios por si hay un aumentico salarial. Porque dicen que en este país los sueldos son de miseria. Me gustaría que me responda eso cuando retornemos en un instante aquí en lo que pasó en 7 días. Ya regresamos.